Esta historia comienza en la preparatoria Jiancheng, donde el profe Chen Fan anunciaba que faltaba un día para el examen unificado. A los alumnos que iban a tomar el examen académico les indicó que revisen todos los útiles necesarios, y a los alumnos que iban a tomar el examen marcial les dijo que preparen bien su armadura y armas. Dirigiendo su mirada hacia alguien en específico, señaló por enésima vez que el examen marcial implicaba riesgo de muerte, por lo que si tenían habilidades de nivel D o menos, les recomendó que no elijan dicho examen y que mejor se vayan a tender su ropa. Este chico no era fan de Kuno, entendió claramente que todo eso se lo estaba diciendo a él indirectamente, y así vemos al prota de esta historia, Su Jin Min, el cual era un renacido. Nos cuenta que este mundo se llama Estrella Azul, con un nivel tecnológico similar al de su vida anterior, pero la cosa es que existían bestias feroces, aterradoras y sedientas de sangre, y también existían despertadores de habilidades capaces de resistir a esas bestias. Todos al llegar a los 16 años podían despertar habilidades, las cuales eran infinitamente variados, y la calidad de las habilidades variaba, dividiéndose en 9 niveles, desde el A hasta la G. Aunque la gran mayoría solo despertaban habilidades inferiores a la F, así que F por ellos. La habilidad del prota era electrochoque débil, de nivel E, y su poder era similar al de una pistolita eléctrica. En eso, un compañero se le acerca golpeando su pupitre, diciéndole que no debería elegir el examen marcial, sosteniendo que con su habilidad nivel E es alguien inútil, que solo daría vergüenza al cole, por lo que le recomienda que mejor elija el examen académico para que después vaya a la empresa de sus papitos y trabaje como oficinista. Una chica llamada Lin In-Yuan interviene, reclamándole al tipejo que se vaya a ver si ya puso la marrana, a lo que éste le responde que le demostrará quién es el mejor en el examen, y sin más se va, señalándole al prota que solo irá al examen para morir. Lin In-Yuan se acerca preocupada, que tratando de consolarlo le dice que cada persona tiene su propio valor, y le recomienda que cambie su solicitud para hacer el examen académico y viva tranqui en la ciudad. El prota sostenía el formulario de inscripción al examen, y nos dice que en ese país, la educación se dividía en dos, académica y marcial. Los que tenían bajo nivel eligen la académica, en cambio, los mejorcitos elegían el examen marcial, y debían ingresar a lugares designados durante la prueba para agarrarse a chingadazos contra las bestias, y corrían el riesgo de conocer a Papá Dios. Si aprobaban podían ingresar a una universidad de habilidades, tras años de entrenamiento duro y puro, podrían romper el estado sin rango y convertirse en verdaderos usuarios de habilidades con gran poder. El prota suspira, pensando que el profe y Lin In-Yuan se preocupaban por elegir el examen marcial, sin embargo en un mundo lleno de crisis, en cualquier momento podría cruzarse con una bestia y quién sabe lo que pueda pasar. Recuerda que sus padres de este mundo quedaron sin vida durante una invasión de bestias, así que no quería enfrentar algo así en el futuro, temiendo no tener fuerza para resistir, y así declara que no importa que iba a realizar el examen marcial. Después de terminar las clases, vemos a nuestro papucho entrenando, sujetando una lanza, blandiéndola formidablemente, eso hasta que se cansó, y se echó en el suelo, admitiendo que realmente no podía seguir. Desde que despertó su habilidad, eligió la lanza como arma, ha entrenado durante 2 años y medio, pero su nivel seguía siendo básico, y lo bueno es que su técnica de tormenta relámpago perforante, que compró en Temu por 300.000 yuanes, lo hace un poco más fuerte que el despertar promedio nivel E. Lo malo es que si estás debajo del nivel D, tienes una alta probabilidad de valer madre. No obstante, nuestro prota no se iba a rendir, sabía que debía arriesgar la vida si quiere ingresar a una universidad de habilidades. De repente, por obra y gracia del Señor, aparece un panel de un sistema, señalando que se estaba activando, y esto lo deja desconcertado. Una vez el sistema se activa, le pregunta al prota si deseaba recibir el paquete de regalo para principiantes, y este emocionado creía que era un sistema que le da ventajas especiales a los renacidos, quedándose curioso por saber qué había en el paquete, y con suerte le tocará una espada legendaria, o mínimo 10 cupones de descuento en Rappi. El sistema le dice que contenía una habilidad nivel S y 200 puntos de habilidad, y el prota incrédulo piensa en que una habilidad S solo se produce una vez cada 3 o 4 años. En cuanto aparecen, las mejores universidades de habilidades compiten por conseguirla, proporcionando recursos ilimitados hasta criar al más fuerte. Por esto es que le costaba creer, pero esperanzado en que un inútil como él tenga una oportunidad de cambiar su destino, obviamente acepta el sistema. Recibiendo el paquete para principiantes y los 200 puntos de habilidad,
pero al obtener su habilidad S, Trueno Divino Púrpura, su corazón se sobrecargó. El prota empezó a sufrir físicamente mientras la habilidad se instalaba, llegó al 30%, causando destrozos en el apartamento, y obvio esto llamó la atención de los transeúntes, que preocupados por el prota llamaron rápidamente a los bomberos. Este por su lado seguía soportando el dolor de la sobrecarga, y cuando el progreso llegó al 70%, el cielo de repente se oscureció, formándose con el trueno la forma de un gran dragón. Alguien cerca de ahí sintió la presión inmensa que provocaba ese trueno, preguntándose si una bestia de tipo rayo los invadiría, y dicha persona era el líder del tercer cuerpo militar de Jian Cheng, dando la orden de entrar en estado de alerta. El trueno con la forma de dragón yacía sobre el apartamento del prota, y este a gritos pudo aguantar hasta que el progreso alcanzó el 100%, consiguiendo finalmente la habilidad de nivel S, algo que obviamente le gustaba al prota. Al toque sintió una gran diferencia, su electrochoque débil no era nada comparado a ese trueno divino púrpura, pasó de ser mosquito eléctrico de feria a Zeus con esteroides, ya que un solo disparo podría desintegrar a una persona, y algo bueno es que pudo controlar el trueno, porque si no el daño habría sido peor. Acordándose de los 200 puntos de habilidad, pregunta para qué sirve esa vaina, a lo que el sistema le responde que esos puntos se obtenían eliminando bestias feroces. Consumir dichos puntos permitía mejorar el nivel y las habilidades. El prota, feliz de tener esa ventaja simple y directa, decide abrir el panel del sistema, donde se mostraba todas sus estadísticas, y sin más opta por gastar sus puntos de una vez, convencido de que los usará de la manera más eficiente para tener más poder en el examen. Refuerza su cuerpo y su mente sabiendo que era lo más fundamental, y así aumentó sus estadísticas, rodeándose de repente de una aura oscura, preguntándose sorprendido si así se sentía mejorar, y sin más se alista, dando un puñetazo al aire que provocó unas ondas de rayo. Ya habiendo fortalecido sus atributos básicos, entendió que las técnicas y el control de habilidades especiales se volvían mucho más potentes, y con su fuerza actual iba a ser fácil ingresar a la Universidad de Portadores de Habilidades, pero lo que no sabía es en qué posición quedaría de todos los 700.000 estudiantes que darían el examen. Después de todo, él no fue entrenado como algunos prodigios que tuvieron maestros legendarios desde la infancia. Levanta su lanza con el pie como si fuese el fucking Ronaldinho, decidido a ir al dojo para hacerse una evaluación completa para saberlo. De pronto alguien irrumpe pateando su puerta, resultando ser unos bomberos que fueron tras el disturbio que se armó hace un rato, y el prota no sabía qué pachó. Los bomberos le dijeron que recibieron un reporte sobre un incendio en esa zona, a lo que el prota les responde que seguro fueron las ondas de energía de su entrenamiento, asegurándoles que ya está todo bajo control, y los bomberos, informando que era una falsa alarma, se retiraron, aunque quedaron asombrados de que haya ocurrido algo así solo por un estudiante. En lo que los bomberos se retiran en su camión, el prota sale, y la gente preocupada se le acerca, preguntándole si estaba bien, pero este tranqui les respondió que no pasó nada, y finalmente le desearon suerte para su examen. Nos dicen que los despertados que aspiran a convertirse en portadores de habilidades debían fortalecer cuerpo y mente para potenciar sus capacidades. Es por eso que surgieron los dojos que brindan espacios de entrenamiento y clases especializadas, aunque no todas las familias pueden costear una sala de entrenamiento privada, y las dos cadenas de dojos más prestigiosas del país eran Rayo Divino y Oso Salvaje. El dojo Oso Salvaje era para los estudiantes de familias adineradas, pagando 100.000 yuanes al año, mientras que el dojo Rayo Divino ofrecía acceso gratuito a estudiantes de preparatoria. En eso, entre la gente reconoce a una persona, era Tan Ki, su prima, y decide saludarla, preguntándole qué la trajo por el dojo, a lo que ésta le cuenta que solo fue para acompañar a su amiga, y sin más el prota se despide de ella ya que estaba apresurado a llegar a la sala de entrenamiento. Ante esto, Tan Ki sintió algo raro, pareciéndole que se veía diferente a como era antes, como si hubiera pasado de primo inútil a prota de novela china en un día, mientras que su amiga se interesó en él, preguntándole quién era ese papucho, y ella le responde que era su primo, que también estaba en último año y que iba a presentarse en el examen marcial. Un chico, viendo la reacción de la amiga, le pregunta si acaso le gusta el prota, y ésta admite que puede ser, ya que con lo guapo que es, lo aceptaría siempre y cuando no sea tan débil. Tan Ki, desilusionándola, le cuenta que el prota solo despertó una habilidad de nivel E,
por lo que era un desperdicio, y el chico por su lado reconoce que su valor era admirable, pues no todos con ese nivel se presentaban en el examen marcial, pero Tan-Ki refuta eso, porque ella prefería que no se presentara, sosteniendo que el valor no sirve de nada si va a arriesgar su vida. La amiga, dejando de lado el tema, jala del brazo a Tan-Ki, recordándoles que están ahí para ver el dojo Rayo Divino, pues ellos desde el inicio siempre fueron al dojo Oso Salvaje y era la primera vez que iban a ese lugar, aprovechando para relajarse antes del examen. Retomando con el prota, este llegó a la sala de entrenamiento, sintiendo que su lanza se sentía más liviana, asumiendo que era porque su cuerpo se fortaleció considerablemente, pero como el examen era al día siguiente ya no tenía tiempo para conseguir un arma más adecuada, así que decidió probar su máximo poder sin usar habilidades especiales. Se toma un tiempo para el respiro, con fuerza blande la lanza, impactando de lleno en una máquina de medición de poder, la cual señaló que su fuerza era de 321, y esta máquina se reparaba automáticamente, siempre que no pasara su límite de daño, y de esa manera el prota ve que su fuerza física se duplicó completamente, teniendo en cuenta además que la fuerza de un despertado común es apenas de 100. Ahora activa su habilidad de rayo divino púrpura, queriendo saber hasta dónde llegaría, y sin esforzarse tanto lanza un rayito contra la máquina, calculando que su intensidad de ataque era de 3021 puntos, algo que emocionó al prota. Después de todo era algo de esperarse de una habilidad nivel S, y nos dice que la intensidad de ataque de un portador de primer nivel era apenas de 1000 puntos, y él sin haber alcanzado el nivel 1, ya pudo generar una intensidad comparable a un portador intermedio de primer nivel. Se pone serio, seguro de que ese no era su límite, y sujetando su lanza, señala que la fuerza física, el refuerzo de habilidad especial y técnicas, eran su fortaleza, y ahora sí se va con todo contra la máquina, combinando su fuerza con la lanza y su habilidad, usando de esta manera la técnica viento relámpago. Una esfera de energía se forma con el choque de la lanza y la máquina, y el prota grita la palabra destrucción, provocando que la energía que se formó de la esfera se desencadene, y eso causó un estruendo en todo el dojo. Y el grupito de Tan-Ki sintieron más de cerca la fluctuación de energía ya que estaban en el mismo piso que estaba el prota. El chico reconoció claramente que dicha energía era de alguien que alcanzó el nivel de portador de habilidades, pero la amiga le recordó que en ese piso solo estaban estudiantes de preparatoria, además que todos los estudiantes que alcanzaron el nivel de portador entrenan en el dojo salvaje, y el chico sugirió que quizás uno de esos estudiantes fue a entrenar ahí, o que quizás apareció un nuevo estudiante con nivel de portador, y Tan-Ki decide ir a investigar. Se dirigen de donde sintieron la fluctuación de energía, y justo se cruzan con el prota. Tan-Ki le pregunta si se iba a ir a casa a mimir, a lo que este le dice que yes, que regresará temprano para hacer algunos preparativos finales, y ella asiente, pidiéndole que dé su mejor esfuerzo en el examen, pero que también se cuide, y el chico, más interesado por ver al tipo de la fluctuación de energía, los apresura. Al llegar a la sala de entrenamiento, encuentran todo hecho trizas, paredes con grietas como si las hubiera diseñado mi tío Pancho el borracho, y un huecazo que parecía puerta secreta a Narnia, y todo esto los dejó boquiabiertos, sin saber quién era el causante. La amiga al ver la máquina de metal destruida se pregunta qué clase de ataque tenía semejante potencia, sin poder creer que haya alguien en Jiancheng con ese nivel de fuerza, y el chico revisando las grietas señala que el que causó toda esa vaina no era un estudiante, ya que aún se sentía una energía residual violenta, y piensa que quizás se trata de un despertado de segundo nivel que entró ahí por casualidad. El del peinado para atrás sostiene que ya lo había dicho, un ataque de tal magnitud no puede haber sido hecho por un estudiante, y el otro lo apoya, añadiendo que ni siquiera los genios de la capital podrían lograrlo, así que mucho menos alguien de Jiancheng. La amiga, más pálida que el papel higiénico barato, menciona que el prota pasó por ahí, cuestionando si acaso podría haberlo hecho él, y piensa que podría ser un genio oculto esperando el momento para brillar en el examen marcial, pero los otros descartan que eso pueda ser posible, convencidos de que un nivel a las justas podría llegar a los 300 puntos de la máquina. Como el pasillo tenía salidas de ambos lados, cree que el poderoso despertado se fue por el otro camino y que por eso no lo vieron, preguntándole a Tan-Ki qué opinaba, a lo que está revisando el hueco en la pared le responde que tal vez él tiene razón, aunque al ver esas marcas se percata que se parecen mucho a las que dejaría una lanza larga, y con eso en mente, piensa en que el prota realmente podría haber escondido sus verdaderas habilidades.
Al día siguiente, en el examen marcial, se veía a los chicos equipados con sus armas, y el prota cargaba su lanza de siempre. Los demás, viendo a dónde tendrían que entrar, observan que había un rinoceronte con cuerno único, y esto los asusta porque se suponía que antes solían ser bestias salvajes comunes como gatos sombríos o jabalíes de hierro. Otro tipo con una espada les dice que si ni siquiera podrían con una bestia de ese nivel son unos inútiles, incluso si llegan a aprobar, y el prota, sin saber quién era ese Pendavis, pregunta por qué es tan arrogante, a lo que su pata Tsukausa Suyunta, su mejor amigo, Liu Jie, le avisa que es de la primera preparatoria, conocido como el de la espada viento ligero, Zhou Mingyang, y se decía que él tenía un despertar tipo B, viento ágil y ligero, que ya dejó atrás el nivel básico y ascendió a despertado de primer nivel. Escuchando esto, el prota entiende por qué todos decían que sería el número 1 del examen marcial de ese año, pero estaba curioso por ver si era más fuerte que él, y en eso alguien les indica que pongan atención. Este viejo se presenta como Wang Gaiyang, comandante del examen marcial, y antes de empezar, les repasa nuevamente las instrucciones. El examen duraría 12 horas. El lugar del examen era el pueblo en ruinas que tenían enfrente, y como en años anteriores, el terreno de evaluación se dividía en 4 zonas: periferia, zona media, círculo interno y área central, y su puntaje dependía del tipo de bestia que derroten. Mientras más alto sea el nivel de las bestias tendrían más puntos. La zona central estaba hecha para los más sobresalientes, así que ellos mismos debían ser conscientes de sus capacidades si pensaban arriesgarse por unos puntos, y el prota, escuchando eso, pensaba en que ahora con su poder se adentraría al círculo interno, incluso a esa zona central. De esta manera, comienzan a repartir el equipo de examen y entregaron 3 artículos: un reloj inteligente que sirve para contar cuántas y qué tipos de bestias eliminaron, una mochila táctica que contenía comidita y un pequeño botiquín. Por último estaba la esfera de seguridad, que al activarla genera una red eléctrica de alta tensión alrededor del usuario, y con eso las bestias comunes no podían atravesarlos. El profe, recordándole que al activar la esfera termina automáticamente su examen, le dice que su vida vale más que cualquier nota, y el prota le agradece, afirmando que ya entendió todo. En eso Lin Ninjuan se le acerca, proponiéndole que se una a su equipo, y su pata Liu Jie, que despertó una habilidad de nivel C, le promete que lo ayudará, pero otros 2 tipos se oponen a que quiera ayudar a un inútil, ya que así no tendrían una buena puntuación. El pata Liu Jie les reclama que estén cambiando de opinión a última hora, y estos admitieron que lo habían aceptado porque dieron por hecho que no se presentaría, y se negaron a cargar con un lastre en el equipo. El pata Liu Jie les iba a sacar su michi, pero el prota lo detiene, agradeciendo su buena intención, y les avisa que hará el examen por su cuenta, así que debían formar su equipo como lo tenían planeado. Lin Ninjuan y el pata Liu Jie se preocuparon, pero solo asintieron y le desearon suerte, y los otros tipos se apresuraron para ir a buscar a Huang Tian para completar el equipo, mientras que Lin Ninjuan parecía no estar tranquila. El prota, por su lado, se mostraba confiado, y con una sonrisa declara que tendrá un buen puntaje aunque no esté con ellos. Es así como el examen comienza oficialmente. Todos salieron disparados, teniendo como único objetivo ingresar a la Universidad de Despertados, y para eso debían destacar entre el montón. Los alumnos corrían, incluso algunos saltaban pareciendo que podían volar, y el prota, sin desgastarse tanto, corría a paso no tan rápido. Activa el reloj que le dieron, y una vez se sincroniza y se valida todos sus datos, ve el ranking en tiempo real, resultando que en el primer puesto estaba Zhou Mingyang con 7 puntos, y el prota se sorprende de que ya haya empezado a eliminar bestias, así que él también debía moverse, y como sabía que se podría demorar con otros caminos, decide mejor ir de frente a la zona central. En el camino, algo llamó su atención, y es que en el piso yacía el cuerpo de otro estudiante, más tieso que Wi-Fi de colegio público. Y el prota se queda atónito, ya que esas heridas eran muy graves. El tipo ni siquiera alcanzó a usar su esfera de seguridad, y ahora entendió por qué el profe le insistió tanto en renunciar. Si no hubiera despertado una habilidad ese, seguramente él también habría acabado así, y solicita apoyo desde el reloj del tipo sin vida, siendo consciente de que así de cruel era el examen marcial. Pero no había vuelta atrás, pues las oportunidades vienen acompañadas de riesgo. De repente, el prota se queda pasmado, viendo que una bestia se le acercaba, y entendió claramente que se trataba de una trampa. Habían dejado el cuerpo ahí a propósito, todo para emboscar al que se acercara.
El prota se alista para la pelea, la bestia rápidamente lo embiste, pero este sin problemas lo esquiva, haciéndolo pasar como torero a un torito, y la bestia se mostraba enojada, mientras que el prota, percatándose de su cuerpo ágil, garras y colmillos afilados, reconoce que era digno del título de asesino de novatos. A esas bestias feroces se les llamaba así por poseer un aura especial capaz de intimidar a su presa, y a la mayoría de los despertados que las enfrentan por primera vez quedan paralizados del miedo, rindiéndose incluso sin luchar. Por eso las familias adineradas contrataban guardaespaldas con poderes para llevar a sus hijos al campo y acostumbrarlos temprano a luchar contra bestias feroces. El prota no tuvo esa posibilidad, era la primera vez que enfrentaba a una bestia feroz, y al tener a la bestia demasiado cerca no se alarmaba, agarró su lanza con firmeza, y sin dudar se la insertó a la bestia. Con esto se dio cuenta que ese tipo de aura no le afecta en lo más mínimo, y el sistema le notifica que consiguió 3 puntos de habilidad por acabar con la bestia sombra felina, una bestia feroz de nivel inferior, y el prota agradecía tener puntos para mejorar, aunque le parecía muy poco. Teniendo en cuenta que el aura de las bestias no le afectaba demasiado, decide dejar la zona exterior y adentrarse hasta la zona media, y en el camino destrozó más bestias, más sombras felinas y jabalíes de piel de hierro, y al mismo conseguía más puntos de habilidad. Ya había conseguido suficientes puntos, pero lo que le faltaba era experiencia real de combate, y con el rayo divino púrpura podría acabar con todas esas bestias de una vez. Lo malo es que así no mejoraría tanto su fuerza. Además, mientras más alto sea el nivel de poder de las bestias, mayor es el consumo de energía, así que si usaba su habilidad así no podría mantenerlo ni siquiera una hora. Como el examen duraba 12 horas, sabía que solo tendría que usar su habilidad al entrar a la zona más central, por lo que debía seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, acabar bestias solo con su puntería al mismo tiempo que acumula más experiencia de combate. De repente un rinoceronte con un cuerno lo embiste, sacando a volar un carro como si nada, y el prota da un gran salto, el rinoceronte va directo hacia él, pero este hace una pequeña pirueta, colocándose en un punto ciego de la bestia, y ya teniéndolo en la mira le incrusta su lanza. Sin problemas lo deja ahí tendido en el suelo, y con esto se percata que su velocidad para eliminar bestias es mucho mayor que antes, preguntándose si acaso su técnica de lanza ya alcanzó su límite sin darse cuenta, y al revisar sus estadísticas ve que efectivamente su técnica de lanza llegó a nivel intermedio, algo con lo que sentía que ya podía acabar con cualquier bestia. Decide aumentar la habilidad de su lanza, preguntándose qué pasará, y de repente incontables técnicas de lanza aparecieron en su mente, dejándolo pasmado, y admite que todo ese material es impresionante. Ahora lo único que quería era hacer una prueba contra una bestia de primer nivel, y mientras tanto vemos al grupo de Lin Yuan, y esta notó la silueta del prota a lo lejos. Confundida les dice a los demás que creyó ver visto al prota, pero los dos tipejos negaron eso fuera posible, sosteniendo que si fuese a ese lugar solo sería un suicidio, y Lin Yuan se pregunta si de verdad vio mal, ya que esa espalda que llegó a ver era idéntica a la del prota, y por su lado Liu Jie se preguntaba si el prota estaría bien. El quinto integrante encuentra al rinoceronte que el prota eliminó, y viendo que la sangre aún estaba fresca supieron que murió hace solo unos minutos. Además la herida que tenía era bastante grande, pareciendo una perforación hecha por una lanza. Con esto Lin Yuan se queda sorprendida, creyendo que no vio mal y que sí era el prota al que vio hace un momento, pero otra vez los tipejos se negaron a creerlo, alegando que esa es una bestia que solo un despertado de nivel se podría eliminar, y para salirse de dudas deciden revisar las posiciones en el ranking. Lin Yuan prende su reloj, y ve que el nombre del prota estaba en el puesto 46, confirmando que fue él el que derrotó al rinoceronte. Los otros se quedan más fríos que poto de pingüino en la madrugada, no aceptaban que el prota estuviese en el top 50, sugiriendo que quizás es solo alguien con el mismo nombre. Por otro lado, fuera del campo, la gente veía la transmisión de las batallas, comentando que la primera preparatoria seguía igual de fuerte, casi todo el top 10 era de sus estudiantes, y ya hasta daban por hecho que Zhou Mingyang se quedaría con el primer lugar. El director de educación de Jiancheng, Zhang Wenzhan, un gordo casi pelón, expone que Zhou Mingyang era su carta más fuerte, creyendo incluso que quedaría en el top 100 de toda la provincia de Jiangnan, y volviéndose hacia los directores de la primera y tercera preparatoria, los felicita por tener alumnos dentro del top 10, y estos asienten servicialmente agachando la cabeza.
cambiando su expresión drásticamente se vuelve hacia el director de la segunda preparatoria, Zhao Yao, diciéndole que debería ponerse las pilas, ya que su mejor estudiante solo estaba en el puesto 18, y este estaba asustado porque solo tenía 8 estudiantes en el puesto 50, empezando a rogar que no le haga pasar vergüenza. En eso se detiene un momento, sin saber quién chuctas era Su Jin Min, preguntándose si estaba en la clase de élite, y el profe viendo al prota en el top 50 queda mínimo como un múltiplo, porque se suponía que solo era un despertado de nivel E, y se pregunta si acaso ocultó su poder, pero no podía creer que un nivel E pueda convertirse de repente en un OS, y como solo los 10 primeros tenían cámara personal no podía ver lo que hacía el prota. Mientras tanto, en la zona media, donde el nivel de peligro era alto, vemos a alguien adentrándose, era nuestro prota comiendo un chocolatito, aprovechando que en esa zona no había tantas bestias, aunque como dichas bestias eran de primer nivel ya tenían inteligencia y conciencia territorial, y eran mucho más difíciles que los inferiores. Es así que se encuentra con una bestia conocida como tigre de cuchillas en los brazos, pero esto solo era suerte para el prota, ya que no quería demorarse en encontrar bestias de primer nivel, y con una sonrisa se lanza contra el tigre para probar la nueva capacidad de su lanza. El tigre se lanzó contra él, a lo que éste se detiene, acomoda su lanza, defendiéndose del ataque feroz de la bestia, pero con solo eso el tigre quedó lastimado, así que el prota deduce que solo el rey tigre lo haría esforzarse un poco más. Sin más se dirige hacia el tigre para eliminarlo, y cuando éste extiende sus patas, el prota aprovecha y se coloca debajo para clavarle con fuerza su lanza, logrando herirlo de gravedad. El prota acomoda su lanza en modo defensa, teniendo una mirada seria en su rostro, conectando con la mirada del tigre, y este a pesar de sus heridas lo ataca, a lo que el prota sin problema se defiende y lo esquiva como si estuviera bailando marinera. Que lo atacara de esa manera era algo que ya se esperaba, ya que seguía luchando a pesar de estar prácticamente acorralado, pero sabía que lo que hacía era en vano. Se concentra usando una de las nuevas técnicas que aprendió, y ataca directo al tigrecito, el cual valió madres, quedándose sin vida en el suelo, y por eliminarlo el prota obtiene 14 puntos de habilidad, cosa que le gustó ya que estaba obteniendo el doble de puntos que cuando acababa con bestias de nivel inferior. Sin más sigue avanzando, deseando encontrarse con bestias de mayor nivel para aumentar sus puntos de habilidad, y no había mejor lugar que ese, así que debía aprovechar el tiempo. Luego, afuera del campo, todos veían como el prota de repente subía en el ranking, pareciendo ser de nivel S, y algunos fueron a preguntarle al profe Chen Fan cómo hizo para que su estudiante sea tan bueno, invitándolo incluso a dar una conferencia, pero este les respondió que todo eso es esfuerzo del propio estudiante y que él no hizo nada. Todos impresionados vieron que la clasificación del prota subió, aumentando 44 puntos de una sola vez. El gordo señala que al eliminar bestias de bajo rango se obtiene de 6 a 8 puntos, mientras que los de primer nivel te daban entre 14 y 16 puntos. Y teniendo en cuenta que el reloj inteligente tiene un intervalo de 4 segundos, entendieron que el prota en ese tiempo venció a 5 bestias de nivel inferior, o 3 bestias de primer nivel, y ese rendimiento no se había visto en muchos años, por lo que le pregunta al director Zhao por qué no lo había mencionado antes, a lo que éste le responde que él también se acaba de enterar, señalando que el que debería saber más era el profe Chen Fan. Es así que lo llaman, pidiéndole que les cuente a los directivos sobre la situación del prota, y saludando al gordo, le avisa que el prota despertó una habilidad de nivel E, electrochoque débil, y el director Zhao exaltado piensa que se estaba equivocando, pero este afirma que incluso antes del examen le recomendó al prota que no lo tomara. Escuchando eso el gordo comenta que para llegar tan lejos el prota seguro tiene algo excepcional en otros aspectos, y expresando estar intrigado espera a que entre al top 10, ya que en ese momento podrán ver cómo es que logró hacerlo, y no dijo qué es lo que iba a hacer si es que estaba haciendo trampa, pero ya ustedes imagínenselo viendo la cara del profe y del director. Tal como dijo el gordo, el prota entró al top 10 del ranking, y con eso Tan-Ki supo que fue él el que causó todo el estruendo en el dojo. Por otro lado, Zhou Mingyang se sorprendió al ver que alguien nuevo apareció en el ranking, sin tener ni idea de quién era. Una cámara enfocaba al prota, grabando cómo se desenvolvía con su lanza, derrotando a un gato sombra de primer nivel, por lo que consiguió 14 puntos de habilidad, y viendo que el dron cámara lo seguía se enteró que ya entró al top 10.
El prota sabía que en el examen solo se fijaban en los mejores, y no tenía problemas con eso ya que no planeaba ocultar su poder, después de todo quería quedar en el mejor puesto posible, pero antes de entrar al área central debía aumentar su fuerza una vez más. Lamentablemente se encontró con un problemita, que a pesar de tener más de 300 puntos de habilidad, todavía no le aparecía la opción de mejora, así que asume que para ser un portador de habilidades solo había un camino, aprender el método de cultivo de habilidades, así que no le quedaba de otra que continuar mejorando sus atributos básicos. Al aumentar su destreza física y mental tuvo una gran sensación, convencido de que ya era hora de ir al área central, y en esa zona había un nivel de peligro máximo, donde había 9 tigres de cuchillas, y un gran tigre yacía sobre un rinoceronte de un cuerno. El prota oculto ve la escena, fijándose en ese gran tigre que tenía presencia y tamaño excepcional, por lo que dedujo fácilmente que ese era el rey tigre de cuchillas, y emocionado pensó que sería una gran cosecha, queriendo ir de una vez, pero percibió la presencia de otra persona, y haciéndole saber que lo descubrió le exigió que se muestre. Este resultó ser Zhou Mingyang, el cual le reconoció que fuese tan perceptivo y lo haya descubierto, y llamó al prota por su nombre, lo que lo dejó desconcertado, preguntándole si lo conocía, a lo que este con una sonrisa le responde que conoce a todas las personas con fuerza para entrar al área central excepto a él, así que solo lo adivinó por descarte. Le avisa que hace un rato observó a ese grupo de tigres de cuchillas, y el prota interpretó que le estaba queriendo robar su presa, pero Zhou Mingyang le explica que ese rey tigre era una bestia de primer nivel medio, y con ese grupo de 9 tigres sostiene que una sola persona no podía contra todos, proponiendo que sería mejor cooperar. Sin embargo el prota le dice que en él, y confiado expone que él solo es suficiente. El prota sin precauciones se va directo hacia los tigres, y estos se enlistan usando una formación simple, a lo que el prota serio entendió que esa bestia líder en serio poseía cierta capacidad de inteligencia, y los tigres de cuchillas escuchando el rugido del rey tigre empiezan a embestirlo. Van directo hacia el prota, y esto era visto por Zhou Mingyang, que estaba escondido y disgustado, queriendo ver si en serio tenía habilidad o solo fue para morir, y el prota sin mostrarse alterado agita su lanza, girándola en círculos para defenderse de los ataques de los tigres que venían en distintas direcciones. Solo eso bastó para acabar con la mayoría de ellos, dejándolos tendidos en el suelo, y consiguió más de 25 puntos de habilidad, y mientras el rey tigre avanzaba, este lamentaba que su fuerza física no haya sido suficiente para eliminarlos a todos. El rey tigre furioso se lanzó contra él directamente, pero este estaba relax, y lanzando un fuerte rugido, destruyó algunos edificios, aunque todavía no le causaba nada al prota. En cambio a Zhou Mingyang el sonido y los destrozos lo aturdieron. El prota le pregunta al tigre si acaso trata de intimidarlo, aceptando que quizás pueda asustar a otro, pero a él no, y sin más corre hacia el rey tigre. Soporta el ataque de la bestia, y aprovecha para dar un salto. Lamentablemente para el rey tigre, no pudo reaccionar a tiempo, mientras el prota se alista, apuntando a su cabeza, insertando con fuerza un golpe certero con su lanza, y ya teniéndolo servido da el último golpe, consiguiendo 20 puntos de habilidad. Zhou Mingyang se queda pasmado, pensando que solo un monstruo eliminaría a todas esas bestias en un instante, y el prota por su lado se convenció de que tuvo una gran cosecha. Seguro de que si seguía así acumularía una buena cantidad de puntos de habilidad, y se apresura a buscar a la siguiente manda, pero Zhou Mingyang lo detiene, preguntándole si su habilidad es de tipo refuerzo, a lo que este yéndose le responde que es de tipo rayo. Escuchando eso Zhou Mingyang se enfurece creyendo que era mentira y lo acusa de ser alguien despreciable. Con tantas bestias que mató se preocupa de que lo esté por alcanzar en el ranking, pero se llevó la sorpresa de que ya lo había superado. El prota ya estaba en el primer lugar con 1122 puntos, mientras que él estaba en el segundo lugar con 985. Ante esto, el gordo se sorprende de una técnica tan imponente, reconociendo que el prota en realidad sí es un genio, y convencido de que con él podrán quedar en el top 100 en la provincia. Se vuelve hacia el director Zhao Yao avisándole que después del examen propondrá a la ciudad darle un reconocimiento a la segunda preparatoria, lo que este agradece muy feliz, tanto que hasta empezó a lagrimear, agradeciendo que el prota pueda darle un día de gloria a su preparatoria. 3 horas después en la zona central, Zhou Mingyang no podía encontrar bestias por ningún lado por más que buscara, y un grupo de estudiantes se le acerca diciéndole que si quiere saber por qué, debe ver al que estaba en el primer lugar en el ranking.
Zhou Mingyang se sorprende de verlos a ellos juntos, y es que el tercer lugar Guao, el cuarto lugar, una chica llamada Men Di, y Tan Qi que estaba en el noveno lugar, se unieron por culpa del prota, ya que al no encontrar bestias en esa zona piensan adentrarse más, y escuchando eso Zhou Mingyang atónito les responde que había muchas bestias, por lo que era imposible acabar con todas. Tan Qi se acerca activando su reloj inteligente para mostrarle el puntaje del prota en el ranking, y Zhou Mingyang pasmado observa que el prota tenía 3.445 puntos, el triple de los puntos que él tenía, y así Tan Qi le explica que el prota eliminó aproximadamente a 200 bestias en la zona central. Ahora Zhou Mingyang entendió por qué el prota no quería que le robaran las presas, él ya tenía planeado hacer eso desde el principio, y Tan Qi le avisa que planean ir a la zona más central, a lo que este exaltado les recuerda que podrían encontrarse con reyes bestia de segundo orden, que prácticamente iban a morir, y Men Di respondiéndole que es por eso que necesitan unir fuerzas, lo invita a unirse, cosa que este acepta. Llegada la nochecita, el prota yacía sobre la pila de los cadáveres de las bestias que ya había eliminado, comía tranqui uno de sus últimos chocolatitos, y sabiendo que el examen ya estaba llegando a su fin, piensa en que si quiere obtener más puntos de habilidad debe seguir adentrándose, pero antes de entrar a la zona más central necesitaba fortalecerse un poco más. Mira el panel del sistema, teniendo 2.413 puntos de habilidad, preguntándose en qué sería bueno invertirlos, y luego de tomar su decisión, finalmente ya está listo para enfrentar lo que resta del examen marcial. Los demás también eran conscientes que debían dar lo mejor en la zona más difícil del examen, y no sabían qué clase de bestia de segundo orden se podrían encontrar, pero el prota ya estaba impaciente por verlo. Al llegar a la zona más central, Tan Qi y los demás se quedaron sorprendidos, viendo que la bestia a la que se tendrían que enfrentar era un oso sanguinario, una bestia feroz rara, con un pelaje comparable al metal de grado E. Ni los misiles pueden atravesarlo, con un golpe los iba a matar a todos, y Zhou Mingyang dio por hecho que iban a valer madres. Tan Qi pasmada sugiere abandonar la misión, ya que no solo tendrían que acabar con el oso sanguinario, sino que en cuanto entren a la batalla también tendrían que lidiar con ese montón de bestias de nivel superior, y sin dudarlo se retira, alegando que si pierde la vida no iba a importar cuántos puntos consiga, mientras Zhou Mingyang maldecía al descerebrado que diseñó el examen de esa manera. En eso, Men Di señala que alguien más estaba ahí, y Tan Qi pálida escucha que era el prota. Este sin una pizca de temor avanzó, saltó unos pequeños obstáculos demostrando su papuchilidad, y Men Di sonrojada admitió que era muy guapo, pero Zhou Mingyang refuta que no sirve ser guapo si es que va a morir tontamente. El prota sin querer alertó a toda la manada de bestias, se defendió, sin embargo todos fueron a atacarlo, siendo rodeado por todos lados, y las bestias a pura garra se lo iban a chingar. Los demás acusándolo de ser imprudente piensan irse de ahí, pero Tan Qi se preocupa queriendo ir a ayudarlo. El pelao y Men Di la detienen, recordándole lo que ella misma había dicho hace un momento, pero aún así Tan Qi se negaba a quedarse con los brazos cruzados viendo cómo su primo muere, y de repente entre todas las garras surge unas chispas de rayos, concentrándose tanta energía que emergió del cielo un fuerte trueno. Viendo eso Zhou Mingyang empieza a creer que sí era cierto que el prota tenía la habilidad de tipo rayo, y el prota por su lado alza su lanza, empezando a usar su habilidad, aunque expresó que era una lástima no poder enfrentarlo solo con fuerza física. El prota seguía maravillado con su habilidad tan dominante y poderosa, creyendo que era digno de ser nivel S, y es que solo con eso ya había derrotado a muchas bestias. El oso sanguinario se impone ante él, mirándolo con furia, y así lo ataca, pero la desventaja de tener un cuerpo enorme es que perdía agilidad, así que el prota pensaba aprovechar eso para usar su trueno divino púrpura. El problema eran esas bestias que tenía como secuaces, así que antes de todo solo tenía que hacer una cosa, limpiar el área para quedarse solo con el oso. Se lanza contra todos con un gran salto, determinado a acabarlos. Destroza en cosa de nada a un rey tigre, un gato sombra, y al mismo tiempo usaba la habilidad de fortalecimiento físico, quedándose asombrado con lo bien que se sentía, aunque no podía mantenerse en ese estado por mucho tiempo porque podría sobrecargar su cuerpo. Aún así para acabar con esas bestias, estaba seguro de que era suficiente. Elimina a un rinoceronte de un cuerno de primer nivel superior, y el oso sanguinario procede a atacarlo, pero el tranqui lo esperó, esquivándolo y retrocediendo. El oso lo embistió,
él lo esquivó saltando, y aprovecha el momento para eliminar a las demás bestias que solo molestaban en el camino. El oso se enfurece más, a lo que el prota le pregunta si es porque está perdiendo a sus amiguitas uno por uno. Este se dirige para acabar con un rinoceronte, que era el último que quedaba del grupo. Sin embargo, el oso, sabiendo sus intenciones, se levanta para golpearlo con sus dos patas delanteras, y el prota se sorprende de que sea capaz de predecir sus movimientos. El oso con fuerza choca sus patas, intentando retenerlo como fuera posible, pero el prota se deshace de su agarre, moviéndose en el aire para apuntar en un buen lugar, y de esa manera piensa que por fin podrá ver si ese pelaje puede resistir su rayo demoledor. Empujó su lanza hacia adelante, insertándola de lleno, y al impactar el trueno detonó, formándose una enorme energía de rayos, y provocó una fuerte onda expansiva, tanto que Tan Ki y los demás se cubrieron como pudieron. Todos miraban el suceso atónitos, e incluso el gordo soltó su termo cuestionando si acaso eso era una habilidad de nivel E, creyendo que le estaban tomando el pelo. Y otro añade que esa clase de explosión ni siquiera un nivel A lo podría lograr, a lo que el director Zhao Yao nervioso menciona que quizás sea una mutación. A pesar de todo, el gordo expone que no importaba que, después de dar tal espectáculo seguramente toda la nación de Gran Xia se estremecerá por el prota. Mientras tanto, vemos que tras el golpe del prota, el oso sanguinario se volvió loco, rugiendo más fuerte que antes, y el prota no se podía creer que solo le haya hecho un simple rasguño, entendiendo ahora por qué era digno de ser una especie rara entre las bestias. Con su fuerza actual no iba a poder derrotarlo de un solo golpe, ya que ahora se puso violento, y el oso, enfurecido por los repetidos fracasos, perdió todo el control. Un miasma negro brotó de su cuerpo, significado de que entró en modo berserker, lo que dejó perplejo al prota. Sin darle un segundo, el oso lo embistió, provocando un gran destrozo en la zona, y el prota con su lanza trató de bloquearlo, pero la onda expansiva lo lanzó varios metros hacia atrás. Sin alterarse, señala que al parecer el oso en serio lo odia, ya que no era común que activen su modo berserker tan rápido. Los ojos de la bestia parecían arder, teniéndolo solo al prota en la mira, suelta un gran rugido, para después lanzarse nuevamente contra él, y este solo se limitaba a esquivar cada golpe. El prota acepta que es asombroso ver cómo su fuerza aumentó tan drásticamente en su modo berserker, pero ya sabía que el precio para tener ese poder era perder lo poco que tenía de inteligencia, así que debía seguir esquivando y aprovechar su agilidad para torearlo, y luego esperaría la oportunidad para incapacitarlo temporalmente. Usando su lanza como apoyo, se alza en el cielo tratando de llamar su atención, y así aprovecha el momento para darle un golpe en la mera pata, haciendo que se desplome contra el suelo. Sabiendo que era el momento, piensa usar su habilidad Trueno Divino de los 9 cielos, canalizando sus truenos rayos púrpura del cielo, cayendo una gran descarga sobre la bestia, que gruñía de dolor, y así estuvo durante más de medio minuto, quedándose finalmente tendido en el suelo. El prota confiado señala que nadie soportaría su trueno divino púrpura por mucho tiempo, pero de repente el oso despertó, atacándolo con las fuerzas que le quedaba. Sin embargo, por alguna razón no se pudo mover, y es que el prota había usado su habilidad de parálisis. Con su lanza invoca su técnica relámpago vendaval, y con una fuerza imparable destrozó todo a su paso. El oso violento no pudo hacer nada, simplemente salió volando varios metros, impactando contra el muro de un edificio, quedándose ahora sí sin vida. Es así como el prota consigue 24 puntos de habilidad, a lo que este, exhalando con alivio, piensa en que por fin se terminó, incluso sin querer mejoró su técnica relámpago vendaval de nivel básico a avanzado, algo con lo que obviamente no está decepcionado. Con una sonrisa acepta que aunque solo haya durado 2 minutos, fue la batalla más emocionante que tuvo, y curioso se pregunta por la cantidad de puntos que conseguirá después de eliminar a las bestias de esa zona. Luego, todos miraban al prota en el primer puesto del ranking, con 10.835 puntos, 9.000 puntos más que Zhou Mingyang, algo increíble para todos. Y el gordo emocionado declara que no solo rompió el récord de la ciudad, sino también el de toda la provincia Jiannan, así que se podría considerar un genio entre los genios. Comentan que el campeón del año anterior apenas superó los 8.000 puntos, y ya estaban dando por hecho que el prota se aseguró el título de campeón provincial de esta generación.
El prota por su lado, acabó con todas las bestias de la zona central, y mirando que no quedaba mucho tiempo para terminar el examen, piensa regresar a la zona media para acumular todos los puntos de habilidad que pueda. Mientras tanto el grupo de Tan Ki lo observaron confundidos, ya que no entendían por qué estaba regresando si su puntaje ya era abrumadoramente la más alta, y Mendy nota que estaba yendo a la zona media, preguntando pasmada si acaso planeaba matar a todas las bestias. Ante esto todos se quedaron paralizados y hasta un poco enojados, y temiendo que realmente no les deje ninguna bestia, Zhou Mingyang se sale del grupo para conseguir los puntos que pueda, y así todos se mueven rápidamente con el mismo propósito, aunque la pobre Mendy les pidió que no sean tan malos y le dejen unos puntitos. Una hora después, se anuncia que el examen marcial ha finalizado, pidiéndoles a todos que salgan lo antes posible, y mientras algunos se lamentaban por quedarse a las justas, otros se alegraban de haber ingresado. El prota por su parte se lamenta de que terminara tan rápido, ya que él quería seguir consiguiendo puntitos de habilidad, y así todos salen del campo. Todos los estudiantes se veían cansados, y la amiga le preguntaba a Tan Ki si de verdad el prota era su primo, pero esta expresa ya estar cansada de que se lo pregunte tantas veces, a lo que la amiga alegando que ellas son pinkies, le ruega que le dé el contacto de su primo. Tan Ki le recuerda que en el dojo decía que no le interesaba el prota, y esta nerviosa le dice que los tiempos han cambiado, ya que ahora es el número 1 del examen, y le sigue insistiendo. De repente todos se alocan al escuchar que el prota estaba saliendo, amontonándose para poder verlo, y así nuestro papucho se muestra, mientras todos lo aplauden felicitándolo por sus logros, e incluso algunos le pedían un regalito de 100 puntos. El pelao le dice a Zhou Mingyang que él debió estar en esa posición, pero este expresa estar satisfecho con la puntuación que obtuvo con su nivel. El director Zhao Yao junto con el gordo van en persona para felicitarlo, informándole que no es necesario que vaya en el autobús, pues el mismo gordo quería llevarlo para conversar, y este acepta viendo que sería problemático ir al autobús con todos haciéndole preguntas. Después, en un carro, el gordo le habla al prota sobre las universidades a las que podría ir, pero él le responde que aún no lo había pensado ya que estuvo concentrado en mejorar su fuerza, y el gordo sonriendo le avisa que con sus resultados podrá entrar a cualquier universidad sin problemas, recomendándole principalmente unas 3. La Universidad de Qinghing, que estaba afiliada al gobierno, y uno al graduarse podía entrar directamente al sistema. La Universidad Mágica, ubicada en una próspera ciudad portuaria, donde le proporcionarían excelentes recursos, y sus clubes de élite eran más adecuados para los que buscaban alcanzar la cima individualmente. La Universidad de Jincheng, que tenía una larga historia con más de 200 años, poseyendo muchas herencias antiguas y unos profesores formidables, y así le cuenta que esas universidades poseían métodos de cultivo de primer nivel, algo que no se enseña en otros lugares. El prota sabía que los despertados necesitaban métodos de entrenamiento para ser portadores de habilidades, pero no entendía a qué se refería con métodos de cultivo de primer nivel, así que el gordo le explica que con los métodos de entrenamiento se demoraría más de 3 años en convertirse en un portador, en cambio con métodos de cultivo de primer nivel lo alcanzaría en solo medio año. Le dice que no se preocupe, que de seguro obtendría un cupo de admisión especial, y en ese momento las 3 mejores universidades le ofrecerán condiciones muy generosas, por lo que solo debería elegir el que más le guste. Al día siguiente, en la mañana mientras se daba un baño, el prota revisa sus estadísticas y viendo que acumuló 2.534 puntos piensa que era suficiente hasta que entre a la universidad. Esperaba que ahí aún haya competencias de eliminar bestias, porque de lo contrario tendría que empezar a planear cómo entrar a zonas salvajes. En eso, Tan Ki y alguien más encontraron la puerta abierta, decidiendo entrar para darle una sorpresa al prota. La señora era su tía, Su King Wan, pero como que no lo agarraron en un buen momento y en serio lo sorprendieron. Rápidamente se va a cambiar pidiéndoles disculpa, mientras que la tía Su miraba su cuarto desordenado, preguntándose cómo quedó así si hace unos días estaba todo bien, y así el prota nos cuenta que fue ella la que lo cuidó después de la muerte de sus padres, y cumplió perfectamente su rol como tutora, ya que de vez en cuando incluso le daba con la chancla. La tía Su menciona que estuvo preocupada por él en su examen, y como consolándolo le dijo que las notas no importaban, que lo importante era que esté bien, y el prota confundido le pregunta a Tan Ki si no se lo había dicho aún.
Esta guiñándole el ojo le respondió que le pareció mejor que se lo diga él mismo en persona, y volviéndose hacia su tía, un poco tímido le cuenta que esta vez le fue bastante bien, que sacó más de 10.000 puntos. Pero ella atónita escupió su bebida, creyendo que le estaba soltando una mentira, a lo que Tan Ki afirma que consiguió 11.124 puntos. Escuchando esto la tía Su queda en silencio por un momento, para luego empezar a llorar alegre de que la familia Su tenga un digno sucesor, y sobre todo pensaba en que sus padres en el cielo estarían orgullosos. Por otro lado, en una sala, una chica parecía evaluar las batallas del prota en el examen, exponiendo que despertó una habilidad tipo rayo de nivel E, y los señores presentes mencionaban que con los resultados que tuvo lo querían en sus universidades, pero dudaban que en serio sea un nivel E, ya que era imposible tener tan buenos resultados con tan bajo nivel. Todos calculaban que su habilidad era mínimo de nivel A, así que empezaron a dudar de que seguro usó métodos ilegales en el examen. Sin embargo, la chica les dijo que dejaran de discutir, y golpeando la mesa con fuerza, indica que por el momento lo van a clasificar como un recluta especial de nivel S, exponiendo así que irá personalmente a investigarlo para ver si los resultados son reales. Al día siguiente al prota le llega un WhatsApp, donde le informaron que ya se había publicado que quedó en primer lugar, y este queda emocionado de haberlo logrado. Aunque los haters estaban ahí en el TikTok comentando que debían ver sus peleas para creer que alguien de nivel E haya salido campeón. En una transmisión vemos al director Zhao Yao, a quien le estaban pidiendo una explicación, ya que todos alegaban que hubo fraude en los resultados, y este les dice que ya subieron los videos de las peleas del prota a todas las redes, así que podían verlo y callarse el hocico. Todos al instante agarraron su iPhone 17 Pro Max, viendo que efectivamente todo era legal, quedándose incrédulos de que hayan clasificado su habilidad como nivel E. El director Zhao con una sonrisa expone que el prota es el primero en Jiancheng con el título de campeón provincial, por lo que merecía un reconocimiento aún mayor, y así revela que el prota recibiría un premio en efectivo de 1.000.000 de yuanes y un gran paquete de métodos de entrenamiento de habilidades. Además, el gobierno municipal le daría otro premio en efectivo y una villa de lujo en esta ciudad. Todos los periodistas empezaron a tomar fotos para tener una buena portada, y en eso vemos a la chica de hace rato, que ya había llegado para verificar el nivel del prota, pues a pesar de los videos de sus peleas todavía no habían descartado que pudo haber usado dopaje. El director Zhao se preocupó porque el prota no llegaba, a lo que el profe Chen le avisó que ya estaba en camino, que se demoró porque estaba entrenando, y el director se asombra, creyendo que el prota es alguien distinto a todos los demás. Luego, lo vemos a este sirviendo café a unas personas, y temblando les dejaba las tazas en la mesa, esto porque el aura de esas personas le daba escalofríos, lo que en sí era algo de esperarse ya que ellos eran capaces de derrotar a las bestias más poderosas, y sin parar de temblar se retira, esperando que ellos tres no se pongan a pelear. Acá por fin nos dicen el nombre de la chica, San Chaoyue, la directora de admisiones de la Universidad de la Ciudad Mágica, que curiosa les preguntaba a los otros en quién se habían fijado. Suyun, la directora de admisiones de la Universidad Qing Hing, le responde de frente que no había necesidad de hacerse la tonta, que mientras los resultados del prota sean reales ella se lo quedará, y Wu Yuan, el director de admisiones de la Universidad Jincheng, le dice que no debe estar segura de eso, y ambos empiezan a mirarse con full ganas de agarrarse a besos, o patadas, no lo sé, pero San Chaoyue se mostraba tranquila. Es en eso que alguien irrumpe, era nuestro prota, el cual entra confiado, saludándolos, y por alguna razón los tres se mantuvieron en silencio, aunque no era algo malo, al contrario esa actitud le gustaba a San Chaoyue, ya que no se estremeció ante la presión que ellos emanaban. El director Chen los presenta uno por uno, y la primera en hablar es San Chaoyue, reconociéndole al prota que su capacidad de combate real es muy fuerte y que sus técnicas de batalla eran impresionantes, pero con una mirada desafiante le pide que explique por qué esa habilidad que usó en el examen no era la que tenía antes registrada, la de electrochoque débil. El prota, que sabía que le iban a preguntar eso, les responde que antes del examen le cayó un rayo del dios Zeus, y que después de eso notó que se había fortalecido. Ante esto Suyun y Wu Yuan mencionan al mismo tiempo que se trata de una mutación de habilidad, y San Chaoyue, sacando un detector de habilidades, le explica al prota que lo pruebe para saber cuál es su nueva habilidad después de la mutación, y le indica que solo debía usar su habilidad ahí dentro.
Este obedece, provocando un rayo más violento que el reggaetón a las 7 de la mañana en la combi. Fue tan violento que hasta Suyun sintió un poco de temor, y el detector señaló que su habilidad actual es trueno divino púrpura, y cuando iba a clasificar en qué nivel estaba, el detector se rompió así como tus ilusiones de estar con ella. Emergió una energía tan fuerte que los hizo retroceder, asustando al director Chen, el cual desconcertado se preguntaba qué estaba pasando, pero Suyun y Wu Yuan estaban contentos, ya que si hizo que ese detector se sobrecargara, significaba que su habilidad es como mínimo de nivel S. Zhang Chaoyue también impresionada miró al prota, creyendo que él será su caballo ganador, y antes de todos, Wu Yuan se apresuró tratando de convencerlo para que se una a su universidad. Le ofreció una beca de ingreso de 4 millones y un set de equipamiento clase C, y por 4 años tendría todos los métodos de entrenamiento y técnicas gratis. Suyun no ningunea sacándole en cara que se atreva a ofrecer tan poco, y así le dice al prota que si va con ella la beca de ingreso sería de 6 millones, y también por 4 años tendría todo gratis. Esta oferta era un ofertón, el prota quedó pasmado con tanta generosidad. No obstante, Zhang Chaoyue confiada señala que su universidad de la ciudad mágica no ofrece becas ni equipamientos, pero en cuanto a métodos y técnicas también lo daban, y además de eso, le proporcionarían anualmente un recurso de cultivo de nivel S. Con esto último Suyun y Wu Yuan quedaron perplejos, mientras que el prota confundido les pregunta qué es ese recurso de cultivo de nivel S, a lo que Zhang Chaoyue se lo explica mencionando primero a las bestias de tipo dragón, bestias naturalmente poderosas, nacían siendo de nivel 4 o 5, algo que está muy por encima de otras especies de bestias, y así señala que entre los recursos de nivel S se encontraba la sangre del corazón de una bestia tipo dragón adulto de nivel 8, y después de consumir dicha sangre el físico se fortalece enormemente y la resistencia corporal sería comparable a la de una bestia de tipo dragón. Con esta propuesta Suyun admitió que hasta ella tenía ganas de aceptar, quejándose de que en la ciudad mágica sean tan adinerados, mientras que Wu Yuan confiesa que es imposible competir contra eso, pues esos recursos se usaban en estudiantes de último año con notas excelentes y Zhang Chaoyue se lo había dado a un novato. Cuando llega la hora de elegir entre las 3 mejores universidades, el prota no tuvo que hacer de Tin Marín de Don Pingüi, se fue con la Universidad de la Ciudad Mágica, ya que él ya lo había investigado de antemano. No solo le ofrecían las mejores condiciones, sino que el entrenamiento de combate real era el más alto entre todos. Agachando la cabeza agradece a Suyun y a Wu Yuan por su interés, aunque estos simplemente se resignaron a perder, y Zhang Chaoyue saca de su anillo espacial una carta de admisión de su universidad, entregándosela al prota diciéndole que como él es un admitido especial puede matricularse antes que todos los demás, aparte allá le proporcionarán alojamiento. Este curioso le pregunta si puede consultar por los métodos de entrenamiento y las técnicas de combate de la biblioteca con antelación, a lo que ésta señala que no hay problema, su biblioteca podía proporcionarle una sala de estudio individual para no sufrir ninguna interrupción, y así le entrega su número de contacto para que la llame cuando llegue a la ciudad mágica, mientras que este emocionado expresa no poder esperar más para ir a matricularse. Al día siguiente el prota tomó un tren para ir a la ciudad mágica, aunque antes se despidió de la family, la tía Su lloraba de emoción, dándose cuenta que los niños crecen y ya pueden limpiar sus calzoncillos con caca. Y Tang Daolin, el tío del prota, menciona que este crecerá aún más cuando llegue a la universidad, y volviéndose hacia Tang Qi le dice que escoja una universidad que quede cerca de la ciudad mágica, para que ambos se puedan cuidar mutuamente en el futuro, y esta un poco avergonzada asiente. Retomando con el prota, aprovecha el tiempo para repasar el método de entrenamiento de habilidades, pues de todos los premios ese era el mero, llamado método de entrenamiento del mar abismal. Se nos explica que al igual que las habilidades, los métodos de entrenamiento tienen diferentes clasificaciones, se dividían en 4 niveles: básico, intermedio, avanzado y superior. Cuanto más alto el nivel, más rápido la velocidad de cultivo. El que tenía en sus manos era de nivel intermedio, y con su IQ más alto que el promedio solo se tardó medio día en memorizar todo el contenido, fue más rápido que político inventando excusas en conferencia de prensa. Y según lo que leyó, supo que en el mundo flota un tipo de energía especial,
y siguiendo su método logró sentir dicha energía ese mismo día. Al mismo tiempo en su sistema tenía una opción de mejora junto a su nivel, aunque por ahora pensó en no usarlo, ya que en el libro decía que para ser un portador de habilidades más fuerte, debía tener un buen nivel de método de entrenamiento, y como podrá acceder a métodos de nivel superior cuando entre a la uni, piensa no desperdiciar la oportunidad y esperarse un poco. Al llegar a la Universidad de la Ciudad Mágica, este se queda atónito viendo que solo la puerta medía más de 100 metros de ancho, preguntándose curioso qué tan imponente será por dentro, y en eso Zhang Chaoyue llega en su carro dándole la bienvenida, indicándole que se suba para que lo lleve a hacer los trámites de inscripción. En el camino la profe Zhang le pregunta qué le parecía la universidad, segura de que era impresionante, ya que ocupaba un total de 26 kilómetros cuadrados, y le cuenta que los estudiantes que iban de visita no terminan de recorrerla ni en un día, a lo que el prota admite que es mejor verlo en persona que escuchar a otros contarlo. Luego la profe Zhang le entrega su tarjeta de estudiante y multiusos, con la cual podría entrar a su nuevo dormitorio, y el prota estaba impresionado, pensando en que había visto muchos dormitorios universitarios cuando estudió su doctorado en su vida pasada, pero nunca había visto que usaran villas de lujo como dormitorios. Zhang Chaoyue le explica que en esa universidad cada estudiante vive en una villa, dependiendo de su puntuación el lujo de la villa varía, y que un campeón provincial como él vivirá en el modelo más lujoso, con un área de más de 800 metros cuadrados, y le avisa que tendrá un compañero que estará en otro piso, lo que al prota no le molestaba ya que así no estaría solo, después de todo antes de reencarnar fue huérfano. Zhang Chaoyue menciona que ahora le dirá las cosas a las que debe prestar especial atención, principalmente eran dos, el sistema de créditos académicos y el sistema de tutores exclusivos. El sistema de créditos lo era todo en la universidad, ya sea para comer, comprar equipamiento o algunos tesoros celestiales, necesitaría créditos, y un crédito equivalía a 10.000 yuanes de su ciudad. Habían muchas maneras de obtener créditos, una era la asignación fija basado en su clasificación anual, por ejemplo el al estar clasificado como nivel S ese año recibiría 100 créditos, y en eso Zhang Chaoyue llama a Eva, una inteligencia artificial equipada en cada dormitorio, la cual afirmó que el prota tenía 100 créditos. Zhang Chaoyue le explica que esa Eva era solo una subunidad del cuerpo principal de la inteligencia artificial avanzada de la universidad, y aunque solo era una subunidad alcanzaba el estándar de nivel 4, lo que era más que suficiente para ayudarlo en su vida diaria, y este se sorprende de eso, pensando en que en su vida anterior la tecnología no era tan avanzada. Pasando al sistema de tutores exclusivos, le explica que cada estudiante podía elegir a su tutor preferido para convertirse en su discípulo, y obvio el profe tenía que estar de acuerdo. El prota confundido pregunta si él siendo un novato en serio podría recibir tutoría personalizada, y ella asiente, contándole que todos los tutores ahí eran portadores de habilidades de alto nivel, casi todos tenían técnicas de combate y métodos de entrenamiento originales, nada que bamba papá, y solo se podrían aprender si se convertían en sus discípulos. Señala que en la universidad había 4 tutores de tipo rayo, recomendándole principalmente al decano de Facultad de Armas, Yang Zhentian, y de repente Eva le muestra al prota toda la información sobre el decano, que era un portador de habilidades de nivel 7 superior, tenía la habilidad tipo rayo de nivel A, trueno verdadero de viento y fuego, era experto en el uso de armas como sables, lanzas y espadas. Especialmente era hábil con la lanza, por eso lo apodaron Lanza de Trueno. Una vez en las zonas salvajes, luchó contra una pitón demoníaca sacudetierra de nivel 8 durante 3 días y 3 noches, logrando eliminarla por su cuenta. Zhang Chaoyue le dice que con Eva tiene toda la información de esos 3 tutores, indicándole que la decisión al final es de él, y viendo que el decano Yang Zhentian manejaba muy bien la lanza, no tiene dudas sobre que era su mejor opción como tutor. Luego, en la residencia del decano Yang Zhentian, el prota veía sorprendido que esa residencia era más lujosa que la de los estudiantes, y en eso un tipo le pregunta si estaba ahí para solicitar ser un discípulo, pero se entera que el prota era un despertado, por lo que deduce fácilmente que era un admitido especial, y mencionando que en años anteriores los admitidos especiales eran como mínimo de nivel 1 superior, admite que no se esperaba que llegara un despertado.
De esta manera el tipo se presenta como Tanmin Yang, estudiante de tercer año de la Facultad de Armas, y nuestro prota también se presenta diciéndole que se acaba de matricular, a lo que Tanmin, reconociéndole que es rápido, le cuenta que los novatos deben buscar un tutor hasta después de la gran competencia de novatos, cosa que el prota no sabía que Chuktas era. Tanmin expone que esa competencia es una tradición en la universidad. Todos los profesores observan la pelea para luego pelearse por los mejores, y así le dice que no está mal que busque un tutor con antelación, aunque por dentro pensaba que no podría convertirse en discípulo del decano Yang Zentian. El prota le agradece la explicación, preguntando si también quería ser discípulo del decano, y este responde que así es, en el último medio año ya fue varias veces, pero lo rechazan como político queriendo entrar al cielo, siempre le cierran las puertas, y aún así estaba de terco. De pronto, alguien sale abriendo el portón, con una sonrisa les da la bienvenida, indicándoles que el decano Yang los estaba esperando, y Tanmin extrañado se pregunta si está de suerte, ya que ese mayordomo nunca fue tan amable cuando él vino antes, y así es como entran para conocer al decano Yang Zentian. Al verlo, el prota no pudo evitar estremecerse, sintiendo que del viejo emanaba un aura tan poderosa, y este ya sabía quién era porque la profe Sang Chaoyue ya le había hablado de él, y sin perder tiempo le indicó que lo llevaría a la sala de entrenamiento para agarrarlo a chingadazos.